Quiero agradecer muy especialmente a todos los compañeros y compañeras de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano y a los compañeros también de Pensamiento Social, Estudios Sociales desde el Sur. A mí me parece que este trabajo, yo conozco y he compartido con Carlitos, con los compañeros de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, muchos espacios, muchos encuentros, somos parte de una red que compartimos estas inquietudes y me parece muy auspicioso, muy importante este puente entre filosofía, ciencias sociales, psicología y derecho que este tipo de encuentros posibilitan. ¿Y eso por qué? Bueno, porque de alguna forma muchas veces los derechos humanos, yo voy a hablar de derechos humanos desde el sur, voy a comentar muy brevemente algunas cosas para no aburrir y en todo caso lo que quede, si sale después en el diálogo, se abundará. Pero un poco había preparado un texto, Derechos Humanos desde el Sur, breviario de términos y condiciones materiales y formales de la soberanía popular. A mí lo que me interesa especialmente conversar con ustedes en ese sentido es una idea distinta de derechos humanos y volver a poner en relación la idea de soberanía y derechos humanos, que es una cuestión problemática, es una cuestión no siempre explícita o que no se reflexiona, sobre todo cuando se reduce la idea de soberanía a la ambigüedad del Estado, como por una parte responsable, promotor, protector de todos los derechos humanos, pero por otra parte también por sus inconsistencias en esa función, la ambigüedad del reconocimiento y de la práctica desde el Estado hacia los derechos humanos requiere ser repensada. Por eso siempre hay una significación negativa de derechos humanos en relación a soberanía estatal. La soberanía estatal sería lo que debe ser recortado en términos de derechos. Para hacer eso, bueno, hay que recuperar la noción de derechos humanos como problema. Nosotros vivimos en un contexto donde estamos enfrentados con zonas de sacrificio que las políticas neoliberales imponen en la seguridad humana, en la seguridad alimentaria, la pobreza, la indigencia extendida, la violencia social, la feminización de la pobreza, la condición de nuestros niños y adolescentes. Todo eso, todo ese contexto de zonas de sacrificio requiere recuperar la idea de derechos humanos no como una disciplina estrictamente jurídica, que en parte sí lo es, pero sí como problemas que deben ser abordados con estos contextos críticos y de cooperación entre distintas miradas, distintas perspectivas disciplinarias. Así que eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Yo pienso que, en primer lugar, recuperar esta relación de derechos humanos con soberanía implica pensarlos no como derechos que se ejercen contra o frente el poder del Estado, reduciendo la noción de soberanía al poder del Estado, como decía, sino repensar qué es soberanía popular, qué es un pueblo soberano, y desde ahí intentar comprender que los derechos humanos son condiciones de posibilidad del ejercicio de la soberanía popular. Que un pueblo que no tiene aseguradas sus condiciones de dignidad, de subsistencia, en un porcentaje relevante de sus miembros, que un pueblo que no trabaja para que sus niños y adolescentes sean la esperanza y la luz que tenemos adelante del horizonte, que no siente solidaridad y responsabilidad hacia esas futuras generaciones, no es un pueblo soberano. También un pueblo que no tiene las condiciones para darle calidad a la agenda democrática de debates, para participar, para ser consultado, es un pueblo que en el momento electoral, que es fundamental, porque yo no voy a venir con estas cuestiones viejas de decir, no, hay una democracia formal y una democracia material. No, la democracia, para ser tal, tiene que tener condiciones sociales que permitan que en el momento del voto se exprese
esa voluntad de ser soberano del pueblo en sus condiciones económicas, sociales y en sus condiciones políticas. Y esto es una distinción que hacemos solamente a los efectos de explicación, porque en realidad están íntimamente relacionadas. Entonces, soberanía popular y derechos humanos son respectivos, no pueden pensarse una sin el otro. Son respectivos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son las condiciones materiales para poder adjetivar a un pueblo como soberano, para decir que sus ciudadanas y sus ciudadanos integran un colectivo soberano. Y los derechos civiles, políticos, cívicos de participación son las condiciones políticas, donde se juega mucho la calidad de la deliberación democrática, las condiciones estructurales de la información y la comunicación, y que hacen que juntas estas dos dimensiones, las condiciones materiales y las condiciones políticas de la soberanía, permiten que pasen cosas como que la política le vuelva a ganar al marketing electoral y al blindaje mediático de los medios de comunicación, y nos hace recuperar estos espacios de esperanza, como el que estamos viviendo nosotras y nosotros hoy en Argentina, con la esperanza de ponerle un freno a los regímenes neoliberales. Entonces, para comprender eso, tenemos que pensar que hay por supuesto, se ha hablado mucho de la batalla cultural. Yo creo que nosotros estamos viviendo lo que es un intento de apropiación de conceptos como república y democracia que tenemos que recuperar desde nuestro lado. La idea de una república de pobres es un oxímoron. Un oxímoron, ustedes saben, es un concepto compuesto por dos o más términos contradictorios. Así como las repúblicas oligárquicas del siglo XIX eran un oxímoron, estas repúblicas de pobres que nos propone el neoliberalismo son un verdadero oxímoron. Tenemos que recuperar esa idea. Ustedes saben que históricamente la tradición republicana nace cuando los sectores plebeyos del pueblo le ponen límites y generan instituciones que vinculan el poder de las aristocracias y de las oligarquías. Entonces el republicanismo tiene un contenido social. Republicano en Argentina ha sido la creación del fuero laboral, del derecho del trabajo y de la seguridad social. Republicano en Argentina ha sido el voto universal realmente, porque incorpora a la mitad de la población argentina, o más de la mitad, que son las compañeras con las cuales convivimos todos los días en distintos ámbitos. Ese sentido social del republicanismo tiene que ver también con considerar qué es el pueblo, este pueblo al cual adjetivamos como soberano. Tiene razón Habermas cuando dice que ya no se puede considerar al pueblo como una entidad única, metafísica, casi como una gran persona, una macro persona que junta a todos los pequeños ciudadanitos, como lo hacía Rousseau en su concepción de la voluntad general. Habermas dice, bueno, el pueblo debe ser pensado en términos de procedimientos institucionalizados de deliberación pública, de participación, a través de la cual se forma la voluntad política del Estado. Y esto, bueno, en parte tiene razón. Claro, Habermas piensa esto siempre cuando le consultan. Él dice, no, que él con mucha modestia dice, no, yo esto lo pienso para la cultura política viejo europea, para ciudadanos acostumbrados y ciudadanas acostumbradas a una cultura del liberalismo político como base. Y claro, no lo piensa en las condiciones estructurales de formación de la voluntad política de los estados en América Latina. Por eso la importancia de recuperar esta noción de pueblo soberano desde un pensamiento situado, desde un pensamiento donde el sur no es un lugar geográfico, sino un lugar de problemas, un lugar de enunciación epistémica y un lugar de autorreflexión, desde donde nosotras y nosotros hablamos y tocamos todos estos problemas. Y entonces hablar de un pueblo soberano desde el sur, desde América Latina, que es la región más desigual del mundo, desde estas zonas de sacrificio que nos ha impuesto el neoliberalismo, significa pensar el pueblo mucho más por el lado
de los que, teniendo derechos constitucionales y derechos humanos establecidos en el bloque de constitucionalidad y en las convenciones con jerarquía constitucional, sin embargo, no tienen la experiencia de ejercer los derechos, ¿no? Pensar el derecho y los derechos humanos desde la experiencia y pensarlo desde la experiencia de los que fácticamente son subciudadanos y subciudadanas. ¿Por qué? Porque sus problemas no tienen voz en la construcción de la realidad social que hacen los medios de comunicación oligopólicos, porque sus problemas no son tenidos en cuenta en las políticas públicas, que es responsabilidad del Estado en sus diversos niveles e instancias de complejidad llevar adelante, porque su experiencia no es la de ser integrado por el lado de los derechos, sino por el lado malo de la integración al Estado, como sospechosos, culpables, privados de su presunción de inocencia y privados de su libertad. Por lo tanto, desde su condición de madres jefas de hogar, en familias monomarentales, en condiciones de pobreza, desde la infancia y la niñez empobrecida. Bueno, desde todas esas condiciones, desde la agricultura familiar en las zonas de margen del agronegocio, todas esas condiciones son condiciones de subciudadanía que nos dan una noción de pueblo que debe recuperar su soberanía, que es no un populus, un conjunto de personas que circunstancialmente integran un padrón electoral, sino sobre todo una plebe, la idea del pueblo soberano como plebe, como pueblo plebeyo que está desde el fondo de nuestra historia peleando para obtener una ciudadanía plena. Esto, bueno, es una facultad de ciencias sociales, tiene muchos supuestos y marcos teóricos que yo los voy dando por sabidos para no aburrir con estas cuestiones. Y entonces esta soberanía popular tiene que ver también con la recuperación de una cierta visión de los derechos humanos, que no es contraria a las visiones tradicionales de derechos humanos. Mucho se ha avanzado. De ninguna forma no vamos a venir nosotros a decir que está mal tener un corpus iuris communis en el sistema interamericano de derechos humanos, no es esta la intención, pero sí es la intención, desde un pensamiento situado, un poco como lo expresaba Carlos al principio, completar cuestiones que muchas veces, desde una mirada más exclusivamente normativa y más abstracta de los derechos humanos, se pierden de vista. En primer lugar, si los derechos humanos son problemas y no son una disciplina jurídica, hay que tener en cuenta el carácter histórico abierto, es decir, los derechos humanos nunca han sido regalos, son procesos de apertura de espacios sociales, institucionales, culturales, de lucha por las plurales formas de entender la dignidad humana, como decía Joaquín Herrera Flores, querido maestro. Hoy se cumplen 10 años se están cumpliendo 10 años de su desaparición, de su muerte, y lo dice nuestro querido amigo David Sánchez Rubio, que ha estado por acá con la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano. Después, una cuestión que me parece central, que es que un poco lo expresó la decana Soledad cuando habló del derecho humano a la educación superior. Ella dijo muy claramente que es un bien social y público. El contenido de todos los derechos humanos, de los derechos humanos que se han llamado en la doctrina tradicional personalísimos, hasta los derechos difusos, colectivos, los derechos que se llaman emergentes, todos los derechos humanos tienen como contenido bienes sociales, que son bienes sociales relacionales, porque según cómo se componga ese bien social, cómo se asegure su uso, su disfrute, cómo se garantice, vamos a tener distintos tipos de relaciones, tanto en el plano jurídico, en términos de derechos y obligaciones, tanto estatales como no estatales, como en las relaciones sociales, en términos de igualdades, desigualdades, diferencias. Entonces es fundamental recuperar el pensamiento sobre esos bienes sociales sustanciales, que son el contenido de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque esos bienes sociales son objeto de disputa.
son objeto de disputa. Está esta distinción que hizo el jurista Luigi Ferraioli, donde él dice que existen poderes sociales, tanto públicos como privados, tanto ilegales como más allá de la ley, es decir, que no tienen una suficiente regulación jurídica en términos de estricta legalidad, que son praeter legem, que dejan zonas de arbitrariedad para funciones sociales, y esos poderes públicos los llaman neoabsolutistas porque no están suficientemente vinculados por un derecho de origen democrático y cuyo contenido sean los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el derecho humano activo y pasivo a la información, a la pluralidad de fuentes de información y a la comunicación, es un bien social, relacional, que hace a la calidad de la vida democrática, a la construcción de la agenda pública, pero que es objeto de disputa. Nosotros vivimos en América Latina, en una región donde la Sociedad Interamericana de Prensa es un factor de poder fundamental, representando a los grandes grupos multimediales de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, donde se confunde libertad de prensa con libertad de empresa. Y entonces se disputa el sentido, el significado de ese bien social, público, relacional, que es el derecho humano activo y pasivo a la pluralidad de fuentes de información y a la comunicación. Y así podríamos buscar ejemplos en todos los derechos. Los contenidos de los derechos son agonísticos, depende cómo se los signifique, cómo se los interprete, cómo se los construya a través de las políticas públicas y de las normas. Van a tener un sentido que va a ir como condición material y como condición política de un pueblo soberano, o se va a retasear esa soberanía del pueblo. Y esto tiene que ver con que esa dimensión relacional nos pone frente a la interpelación de las alteridades. Acá hubo una presidenta que, con la capacidad que tienen los grandes líderes políticos de sintetizar cuestiones filosóficas complejas en una consigna, dijo que la patria es el otro, que la patria es la otra. Y no es ni más ni menos que eso, para ponerlo en términos simples. Entonces no hay generaciones de derechos, en realidad hay procesos por los cuales somos interpelados por alteridades que buscan el reconocimiento de aspectos de su dignidad humana que han sido desconocidos, que han sido retaseados. Por eso la propuesta analéctica de Enrique Dussel de pensar el fundamento de la filosofía desde una ética de la alteridad, la idea que tenía Joaquín Herrera Flores de trabajar las obligaciones correspondientes a los derechos humanos, las obligaciones sociales, estatales, internacionales, y la idea de Rita Segato de que los derechos humanos son contrapedagogías de la crueldad, van todas en esta línea de pensar que esa dimensión relacional, para que sea de derechos humanos, hay que aprenderla desde la alteridad que nos demanda, desde la alteridad que nos interpela. Estos bienes sociales relacionales además no tienen nada que ver con la idea de generaciones de derechos, en realidad se congloban. Si nosotros pensamos, por tomar un ejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano, el reconocimiento que hace la Constitución de Ecuador de los derechos de la naturaleza, los derechos de la Pachamama, eso se puede ver o se puede interpretar desde lo concreto hacia lo general o desde lo general hacia lo concreto. Desde lo general hacia lo concreto, los derechos de la Pachamama integran el derecho a un medio ambiente sustentable, integran el derecho a la soberanía y a la seguridad alimentaria, integran el derecho al agua potable y el saneamiento, e integran un derecho a la salud que se compone también por los determinantes socioambientales de la salud. Y este mismo recorrido se puede hacer al revés, se puede empezar desde lo concreto hacia lo más general. Entonces, en realidad no hay generaciones de derechos. En una perspectiva relacional, los derechos humanos se congloban en distintas dimensiones. Y esto está siendo cada vez más reconocido. Bueno, no voy a extenderme en estas cosas, pero incluso en el sistema interamericano de derechos humanos, en sentencias que tienen que ver con derechos
los pueblos originarios. Y estos derechos, además, tienen una condición temporal, una condición intergeneracional. Esta cuestión de la solidaridad, de la responsabilidad intergeneracional que se difundió a partir del derecho a un medio ambiente sano, en realidad, si nosotros pensamos los derechos como condiciones económicas y políticas de la soberanía popular, rige para todos los derechos, porque nosotros nos encontramos con condiciones estructurales que hacen, que viabilizan, que facilitan la garantía de los derechos a través de políticas públicas y de normas, o nos encontramos con condiciones estructurales que dificultan todo esto y que hay que superar. Nosotros tenemos en Argentina y en América Latina la trágica vivencia y experiencia de estos ciclos pendulares, donde ahora, por ejemplo, va a haber que remontar una situación estructural en Argentina, donde las condiciones han retrocedido en términos de derechos humanos. Basta echar una mirada al informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus observaciones finales al informe de Argentina, la preocupación que expresa ese organismo por todos los retrocesos en materia de derechos humanos, lo cual en realidad está hablando de que lo que existe en estas zonas de sacrificio neoliberales, como la que estamos viviendo nosotros, es la regresividad de los derechos humanos y no su progresividad. Y eso es lo que va a haber que remontar en condiciones muy difíciles. Y eso tiene que ver con la relación entre generaciones. No lo hacemos solamente porque queremos mejorar, por supuesto, nuestras condiciones de vida actuales, pero sí también porque tenemos una solidaridad con las generaciones que vienen. Y esto, mirándolo hacia el pasado, esta dimensión temporal de los derechos humanos, tiene que ver con que los derechos humanos y las constituciones, que es la zona, yo creo que son las zonas donde el derecho se encuentra con lo económico, con lo social, con las cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre géneros, es decir, es la zona donde el derecho muestra su impureza y su historicidad constitutiva, se vincula entonces con narraciones que tienen que ver con la identidad, con los procesos de identificación social. Claro, esto es muy conocido a propósito de los delitos de lesa humanidad, de los genocidios, de las dictaduras militares que hemos sufrido en América Latina y que se han dado en distintos cuadrantes del mundo, pero en realidad esto se vincula, estas narraciones y procesos de identificación que se vinculan con aquello que se quiere dejar atrás, lo tremendum horrendum, lo tremendum fascinosum, aquello fascinante, los actos de fundación, los momentos de reconstitución de una identidad popular vinculada a la esperanza, las transiciones entre regímenes políticos, lo fasto y lo nefasto de la historia, todo eso van marcando narraciones que tienen que ver con la historicidad de los derechos humanos y con lo que le debemos a la memoria de las luchas de las generaciones anteriores para que nosotros podamos estar mejor o peor en términos de ciudadanías y de derechos que tenemos. Bueno, y esto es complejo porque yo voy a decirlo muy brevemente. Dado este carácter relacional y este contenido dado por bienes sociales, se vinculan los derechos humanos, requieren de un cierto equilibrio que es variable históricamente y que es polémico, es discutible entre distintas versiones de la justicia conmutativa, la justicia distributiva, la justicia contributiva, como dice un compañero, es decir, el derecho de todas y todos a realizarnos plenamente a través de nuestro aporte a la realización de los demás, y esta dimensión histórica, temporal, de justicia diacrónica entre generaciones. Y todo esto además nos hace pensar las garantías de los derechos humanos en términos plurales. Por supuesto, las garantías de acceso en sentido estricto, de acceso a la justicia, las garantías judiciales, pero también en términos de políticas públicas, de legislaciones marco y sobre todo de marcos sociales de participación y de movilización de la ciudadanía, que es lo que hace a la práctica activa de un pueblo soberano. Bien, yo con esto quería ir terminando, quería decir que muchas veces
nos han querido quitar la energía y la fe en nosotros mismos. La colonización pedagógica, de la cual ya hablaba Jauretche, nos ha persuadido de nuestra incapacidad como pueblos para ejercer las condiciones económicas, políticas, las que hacen a nuestra riqueza plural en materia cultural. Nos han querido decir que nuestro ser es ser como otros y no como nosotros mismos somos. Nos han retaseado o resignificado a la baja un concepto sustancial de soberanía para nuestros pueblos, y con eso también desprecian nuestra dignidad y nuestros derechos. Hegel, en sus lecciones de historia de la filosofía, narraba el desarrollo del espíritu, y ese espíritu parecía un ángel exterminador que iba expulsando de la historia a distintos pueblos, para dejar solamente la razón, el logos y el espíritu del mundo al norte de los Alpes, en el norte de Europa. Ni siquiera los latinos entramos dentro del espíritu exterminador de las lecciones de la filosofía de la historia de Hegel. Esto lo ha recordado recientemente el maestro Eugenio Zaffaroni, que dice: basta invertir la imagen de Hegel y reemplazar su espíritu por el real colonialismo para darnos cuenta que los nuestroamericanos somos el resultado del dinamismo sincrético de expresiones culturales marginadas por las sucesivas hegemonías planetarias. Tampoco somos tan nuevos como los colonialistas pretenden. Nuestros estados son más viejos que Italia y Alemania, mucho menos como culturas. No lo son nuestras culturas originarias y mucho menos las expulsadas por el avance depredador del espíritu hegeliano que entrelaza nuestras raíces con las más antiguas y tradicionales de todo el planeta, dice el maestro. Lo nuevo es justamente la creatividad del fenómeno de interacción cultural que protagonizamos. Reclama otra forma de relación con la naturaleza y entre nosotros y nosotras. Invirtiendo la perspectiva desde un pensamiento situado, hay que repensar la soberanía de los pueblos como celebración de la creatividad, de su carácter colorido y sexuado, para reapropiar las condiciones fundamentales de nuestras soberanías, para querernos, conocernos e integrarnos. Nuestras venas no terminan en cada uno, cada una de nosotros, como expresa el mensaje poético de Roque Dalton en Como tú, que dice así: yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos y de todas. Muchas gracias.